Bueno, shalom para los que nos ven en YouTube. Hoy vamos a estar compartiendo una nueva porción, si recuerdan, o tal vez para los que nos vinieron la vez pasada, la porción pasada, anterior a esta, empezamos Génesis, Bereshit. Ya vimos la primera porción donde fue la creación de todas las cosas, y ahora vamos la porción de este Shabbat, y es la porción que nos habla de Noé, Noaj en hebreo, que va desde Génesis 6:9 a Génesis 11:32. Y yo le puse como subtítulo a esta predicación: Yeshua, arca de salvación, porque Yeshua es lo más importante que hay en toda la escritura. Y aunque va a ser al final de esto que vamos a compartir, que lo vamos a ver, es lo más importante para nuestras vidas también. Pero para el contexto de lo que fue pasando, que como sabemos que las porciones tienen varios capítulos, pero no nos da el tiempo para estudiar todo, ¿no? Después de que Adán y Eva pecaron, de que fueron echados de aquel lugar santo del huerto del Edén, ellos se empezaron a reproducir, como Yahweh le dijo. Nacieron muchas personas y lamentablemente, dice aquí vamos a empezar leyendo, como dije, desde el 6:9, empezó a haber maldad en las personas. Vamos a leer capítulo 6 de Génesis, versículo 9, y dice: estas son las generaciones de... puede estar otro Facebook abierto, por eso fíjate porque yo abrí para mostrar las fotos. No sé, entonces, perdón que hay un sonido ahí que no sabemos qué es. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Podemos pensar aquí que dice que Noé era justo y perfecto, pero sin embargo se contrapone a lo que Pablo dice, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado. Entonces podemos preguntarnos, ¿se contradice la Escritura? Sabemos que no, sino que lo que nos habla aquí la Escritura es de que Noé, igual que nosotros, cuando nos equivocábamos, cuando pecábamos, Noé se arrepentía, pedía perdón y seguía su vida espiritual, tratando de mejorar, tratando de cambiar eso que había pasado. Vamos a ver un versículo en Lucas que nos habla también de un ejemplo de esto, que habla de los padres de Juan el Bautista. En Lucas 1, versículo 6, Lucas capítulo 1, versículo 6 dice, hablando de Zacarías, ¿no? Y de su mujer, y dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso no quiere decir, como dije, que eran perfectos, que nunca se habían equivocado, que nunca se habían enojado, que nunca habían discutido, que nunca habían hecho nada mal, sino que quiere decir que cuando pecaban lo reconocían y se arrepentían y cambiaban sus vidas. Pero tampoco esto lo tomaban como una costumbre, porque ¿cuántas personas hay en las iglesias cristianas, en las iglesias católicas, en las iglesias ortodoxas, que pecan, van y se arrepienten, y al otro día pecan de vuelta con el mismo pecado, van y se arrepienten o le confiesan al sacerdote, y es una costumbre, ¿no? De un ciclo, y eso no es arrepentirse, porque la palabra arrepentirse, que viene del hebreo teshuvá, quiere decir volverse a Dios. Entonces, si cuando nos arrepentimos volvemos a Dios, no vamos a cometer de vuelta los mismos pecados. Puede ser que hoy nos enojemos y que dentro de 3 meses nos enojemos, pero no puede ser que todos los días estemos enojándonos o pecando de alguna de otra manera, sino que tenemos que reconocer que pecamos, arrepentirnos y cambiar nuestra forma de ser. Amén. Entonces vemos que dice esto para entender un poquito por qué Noé era perfecto y justo, ¿no? Dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en el versículo 11 dice algo lamentable, ¿no? Pero
ya hace años miles de años que esto es así, ¿no? Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Tanto así se corrompió la tierra que Dios, como todos saben, la quiso destruir. Y la destruyó con agua. Dice que pereció toda vida. Pero vamos a ver un poquito por qué pasó esto. Porque tiene que haber pasado algo bastante grave para que Dios decidiera esto, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el principio del capítulo 6, que pertenece a la porción pasada, pero lo vamos a estudiar. Dice en capítulo 6 de Génesis, versículo 1: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí podemos hacer una pregunta, que ya los hemos estudiado esto, pero siempre es bueno repasar, ¿no? Y siempre hay gente nueva que no lo sabe. Pero aquí en el versículo 2 dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Hay una diferencia, hay una separación entre hijos de Dios y hijas de los hombres. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Porque muchas veces pensamos que cuando la Biblia dice hijo de Dios, se está refiriendo a nosotros, o se está refiriendo a la humanidad en sí. Muchos piensan que acá cuando está diciendo hijos de Dios, se habla de los hijos de Set, que eran los que eran justos. Y después, si recuerdan, los hijos de Caín, que mató a su hermano, que había sido echado, digamos, al lado de su padre Abel, eran esos otros hijos de los hombres. Pero vamos a ver que, por lo que nos dice las Escrituras, esto no es así. Vamos a ver a qué se refiere las Escrituras cuando dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. No lo busquen, pero en Job, el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 6, nos va a dar una pista acerca de esto. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios. Ahí vemos que habla de vuelta de los hijos de Dios, ¿no? No dice los hijos de los hombres, sino que dice los hijos de Dios. Y dice, y sigue diciendo el versículo: entre los cuales vino también Satanás, el diablo. O sea que con los hijos de los hombres vino el diablo. ¿Y qué era el diablo antes de caer? Era un ángel. Así que sabemos que el diablo no cayó solo, sino que dice que cuando él pecó, porque dice que él quiso ser igual a Dios, ¿no? Estar en el lugar de Dios, dice que él arrastró a una tercera parte de los ángeles con él, ¿no? Habló con esos ángeles y dijo: vamos a rebelarnos contra Dios, y arrastró en esa rebelión. Y entonces vemos aquí que el enemigo, Satanás, se presentó como uno de ellos también, como uno de esos ángeles en la presencia de Dios. Y lo llamaron como los hijos de Dios. Así que desde allí podemos entender que estos hijos de Dios que vieron a las mujeres que eran hermosas pueden ser ángeles. Que esto también lo podemos ver en Judas, versículo 6. Judas es un pequeño libro que está al final de la Biblia, que tiene un solo capítulo, por eso no dije capítulo. Judas, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad de prisión eternas para el juicio del gran día. Ahí vemos que los ángeles, dice que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron con el enemigo. Ellos fueron echados del cielo. Y no es este estudio no es para eso, pero ellos quedaron vagando en lo que nosotros conocemos como el espacio, porque ellos no podían estar ni en la tierra ni en el cielo. En la oscuridad que nosotros vemos, donde están las estrellas, ahí quedaron esos ángeles vagando, ¿no? Y de cierta forma, aunque para muchas personas esto parece difícil, ¿no? Difícil de creer, pero los ángeles de alguna forma se encarnaron, tomaron forma de hombres y pudieron tener relaciones sexuales con esas mujeres que las vieron hermosas, y de allí nacieron lo que ahora vamos a ver que son los gigantes. Porque imaginemos que Dios creó a Adán y Eva, y de allí salió toda la descendencia. Y no sé si Adán y Eva medía 2 metros o medía 1,80, pero no creo que hayan sido gigantes. Y sin embargo, vamos a seguir leyendo lo que dice en el versículo. Dice en el 3, en capítulo 6 de Génesis, versículo 3 dice:
Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 150 años. Y vimos que dice en el 4: había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos gigantes son, si recuerdan, como Goliat, que dice que medía 3 metros. Y entonces podemos decir, bueno, ¿de dónde salieron? De lo que dije, de la unión entre esos ángeles y las mujeres que los ángeles consideraron hermosas. Y salieron lo que en hebreo se conoce como Nefilín, que son estos gigantes, que también la palabra Nefilín se puede traducir como caer o caídos. Y recordemos que los ángeles son seres caídos del cielo. Y podemos ver que eran híbridos, o sea, no eran ni humanos ni eran ángeles, eran la mitad. Y estos seres llenos de maldad, llenos de cosas malas, no tenían lugar en esta tierra, digamos. Y me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene esto de malo? De tan malo para que Dios llegue a querer destruir la tierra y destruir la humanidad junto con ellos, ¿no? Porque vamos a suponer que no eran todos gigantes. Que si bien había seres que eran gigantes, no eran todos gigantes. Ahora vamos a ver un poquito que nos dice en Judas también. Porque tenemos que decir que en nuestras escrituras, lamentablemente, falta un poco de información en la escritura que nos llegó a nosotros. Y en Judas 14 dice algo muy sorprendente. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Para las personas conocedoras de la Biblia, sabrán que esto que dice aquí Judas, que profetizó Enoc, no está en ningún lado de la Escritura. No está en ningún lugar de la Biblia. No está ni en Pedro, no está ni en Juan, no está ni en Apocalipsis, ni en Isaías, ni en Jeremías. Entonces podemos pensar, ¿y dónde está esto? Porque si la Escritura dice que profetizó, en algún lado tiene que estar escrito. Y lamentablemente, como dije, a nuestra Biblia le faltan libros. ¿Y dónde está escrito esto que profetizó? No, en un libro que tiene su nombre, en el libro de Enoc. Le puedo poner otro ejemplo de libros que están nombrados en las Escrituras y que no lo tenemos. Vamos al libro de Josué. Después de Deuteronomio está Josué en el capítulo 10. Josué 10:13. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Y acá le hace una pregunta. Josué le hace una pregunta. ¿Esto no está escrito esto en el libro de Jacer? Dice aquí. O sea, Josué le está diciendo, esto que pasó no está escrito en el libro de Yazar, dicen algunos. Entonces vemos otro libro más que nombra aquí que no está en la Biblia. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué faltan estos libros en nuestra Biblia? Y muchos pueden pensar de los que están aquí, bueno, hace miles de años capaz se perdieron esos libros, ¿no? Porque hace tantos miles de años que fue escrita la Biblia que se pueden haber perdido. Y sería algo bastante lógico y coherente pensar eso, ¿no? Pero en realidad no es así, sino que hay dos motivos por el cual no tenemos. Uno más aceptable que el otro. El primero, que es más aceptable, es que eruditos de la Biblia en distintos concilios, porque esos libros existen, esos libros están, las personas lo tienen presentes, cualquiera de esos dos, pero eruditos en cierto momento dijeron, no, estos libros, no. Para mí estos libros están cambiados, estos libros no pueden ser así. Estos libros fueron, vamos a decir, manoseados. Entonces no lo vamos a poner en la Biblia, porque hay partes que son dudosas. Entonces eso es una de las cosas que podríamos llegar a aceptar. Que pensemos que alguien cambió en los miles de años, porque imagínense, en los 1000 años que pasaron, cuántas veces se volvió a escribir el libro. Y lo agarraba Emiliano y lo escribía de vuelta. Y cuando ya, que se escribían en pergamino, ¿no? Ni siquiera se escribía en hoja, porque si no, no duraría ni unos años, ¿no? Pero cuando ya estaba medio feo el pergamino, lo agarraba Olga y lo escribía de vuelta en el pergamino, ¿no? Y vos ponés, Olga dijo, esta parte no me gusta, yo le voy a borrar acá, ponemos otra cosa, ¿no? Y así, cuando ese pergamino que escribió Olga se puso feo, lo escribió Luján. Y Luján lo estaba copiando y dice, esta parte no me gusta, voy a borrar, voy a poner, ¿no? Podríamos llegar a pensar esto. Pero
Esto tampoco es correcto, si bien puede tener alguna parte que esté cambiada. Pero lo que en realidad pasó es que, como digo, estos supuestos eruditos en la Biblia, estos supuestos estudiosos en los concilios, que un concilio es donde se juntaba un montón de gente a decidir sobre cosas de la religión o de las creencias, como que se juntaran todos los pastores del Uruguay y dijeran, bueno, a ver, ¿en qué creemos y en qué no creemos? Y ahí se toma una decisión. Entonces estos eruditos dijeron que estos libros, que el libro de Enoc y el libro de Jacer, como dice acá en Josué, no estaban inspirados por Dios. No eran libros de que Dios había inspirado a los hombres a escribirlo, por eso no lo pusieron en la Biblia. Pero yo me pregunto, si Josué lo usaba y si Judas lo usaba, ¿quién somos nosotros para decir que no pertenecen a la Biblia? ¿Quiénes son esos eruditos que se creen más inteligentes que Judas? Lamentablemente los quitaron y nos sacaron el privilegio de poder leerlos. Pero, como dijimos, hay algunas partes de que llegó a nosotros. Algo también curioso acerca de esto es que uno de los libros que a muchas personas les gusta, pero que es difícil de entender, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también estuvo en tela de juicio. Lo tuvieron por sacar, porque si lo leemos hay un montón de simbología que cuesta un montón entenderla, ¿no? Y muchos leían, eruditos, ¿no? Estoy hablando, decían, pero esto no, esto que es un dragón y que tiene 3 cabezas y que... No, esto vamos a sacarlo, esto no es. Pero gracias a Dios y gracias a que Él está en control de las cosas, de todas las cosas no lo sacaron. Pero como dije, estuvieron a punto de sacarlo, esos eruditos. Entonces, sabiendo esto, vamos a leer un poco qué nos dice, porque el libro de Enoc habla sobre este tiempo de que vivió Noé. Y en Enoc, capítulo 7, versículo 4, dice: entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para matarlos y devorarlos, dice acá. Y me podrán decir, ¿por qué? ¿Por qué es esto, no? ¿Cómo es que se comían a las personas? Esto nos lo contesta el mismo libro de Enoc. En el versículo anterior dice: y devoraban los trabajos de todos los hijos de los hombres hasta que los hombres no podían abastecerse. Imaginemos una persona de 3 metros de alto, que no sé si estos gigantes caparan más grandes todavía, ¿no? 3 metros era lo que medía Goliat, casi 3 metros. Imaginemos lo que comían, ¿no? Imaginemos que un cordero se lo comían solo y se quedaban con hambre. Y recuerden que aquí las personas no podían comer carne. Las personas tenían prohibida comer carne después del diluvio, de que terminó el diluvio. Dios le dio permiso de comer carne. Las personas eran herbívoras, vamos a decir así. Entonces ellos sembraban la tierra y cosechaban y comían. ¿Y qué pasaba? Los gigantes arrasaban con todo lo que las personas tenían para comer. Y si las personas, imagínense, viendo que no tenían para comer, se le ponían en contra, iban y lo comían a ellos también. Y aún así, estos seres voraces, estos seres que no se llenaba su apetito con nada, se comían a esas personas. Entonces ahí vemos esa maldad, porque podemos pensar, ¿qué maldad había? Que hubo que destruir todo. Hubo una maldad tan grande que estos gigantes se comían a las personas. Y podemos seguir leyendo un poquito más de lo que dice el libro de Enoc. Dice también en el capítulo 7, versículo 5, dice: y empezaron a pecar contra todos los pájaros, las bestias, los reptiles, los peces, y los devoraban y bebían su sangre. Ya no le alcanzaba más con comer todas las cosas que plantaban los seres humanos, con comerlos a ellos también, sino que empezaron a comer a los animales y a tomar la sangre. Cosa que vemos que después la prohíbe Yahweh. Entonces vemos que había una maldad tremenda en esos gigantes. ¿Por qué? Porque no eran seres humanos, eran bestias, seres depravados que no le importaba matar, y con su gran tamaño, imagínense quién le iba a poder hacer contra. Si una persona que midiera 3 metros, la fuerza que puede tener, ¿no? Entonces vemos que de esta maldad, dice, de esta corrupción que dice, porque dice en el versículo 11, capítulo 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Por eso Yahweh quiso poner fin a la tierra, porque la violencia ya era demasiado, ya se había corrompido del todo. Y no lo dice la Escritura, pero no dudo que las propias personas, viendo a los gigantes que se comían a los animales, viendo que no tenían que comer, empezaron a comer animales, que Dios no le había dado permiso todavía de comer animales. Entonces vemos que en el versículo 13 dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Amén. Vemos que Dios dijo, bueno, hasta acá, voy a destruir todo, esto ya es demasiada maldad. Y vemos que esto es bastante parecido con lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Apagué el aire nomás. Bueno, seguimos. Dice 2 de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí vemos que dice que Dios no perdonó a Noé. Pero vemos que este versículo dice algo muy profundo y que lo vamos a estudiar. En este versículo dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Dios pregonero de justicia. Ahí vemos que Noé no era una persona común. Dice que Noé era un pregonero de justicia. Esta palabra pregonero no la usamos hoy en día, ¿no? Es medio, tal vez no entendemos qué quiere decir. Y esta palabra pregonero viene del hebreo kerux, que significa predicador o heraldo. Así que Noé era un predicador de la justicia de Dios, un heraldo de Dios, un enviado de Dios que predicaba la palabra de él. Y vemos que sigue diciendo, pregonero de justicia con otros 7 personas. O sea que Dios perdonó y guardó a este Noé con otras 7 personas. Cuando leemos esto, recuerdo que mi esposa preguntó hoy, ¿no? ¿Cuántas personas había dentro del arca? ¿Y cuántas personas se salvaron adentro del arca? Y los jóvenes le dijeron 8. Y está bien, porque estaba Noé, estaba su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 mujeres, los hijos. Así que 8 personas. Entonces cuando leemos esto, le decimos, lo dice por esto. Pero vamos a ver que las escrituras siempre tienen algo profundo que enseñarnos, y lamentablemente aquí por un pequeño problema de traducción no lo vemos. Le voy a leer ahora otra traducción que es mucho más fiel al original griego. Dice la traducción textual. Dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el 8º pregonero de justicia. ¿Ven cómo cambia? Le voy a leer otra versión. La versión Septuaginta. Dice, y al antiguo mundo no perdonó, sino que al 8º Noé de justicia pregonero. O sea que él era el 8º pregonero. Entonces me pueden decir, bueno, pero ¿qué es esto de 8º pregonero, de 8º predicador? Entonces había 8 predicadores en la tierra, hubo 8 predicadores. Y la bendita Biblia, la bendita palabra de Dios, la cual no tiene nada de más. Muchas veces cuando nos ponemos a leer las descendencias, nos aburrimos, ¿no? Porque dice, y fulano, hijo de Mengano, y Adán vivió tantos años, y Enoc vivió tantos años, y murió y tuvo tantos hijos, y decimos, ¿y para qué está esto? ¿Para qué queremos saber cuántos años vivió y cuántos hijos tuvo? Pero todo tiene un porqué. Si vamos al capítulo 5 de Génesis, vemos que allí está la descendencia de Adán hasta Noé, como está escrito acá. Y vemos, me pueden decir, bueno, pero son 10. Primero Adán, segundo Set, tercero Enos, cuarto Cainán, quinto Malaleel, sexto Jared, séptimo Enoc, octavo Matusalén, noveno Lamec y 10º Noé. Entonces me puede decir, bueno, pero entonces no puede ser esta lista la de que él es el 8º porque él es el 10º, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando es de algo que se pasaba de padre a hijo. Y no vamos a entrar a leer toda la genealogía, toda la descendencia, pero no sé si ustedes recuerdan que Enoc
dice que caminó con Dios. Y Enoc dice que no murió. Enoc fue traspuesto, Dios se lo llevó de esta tierra. Él no conoció muerte. Y eso fue a los 300 y algo de años. O sea que fue bastante joven, porque recordemos que vivían como 800, 900 años. Entonces, si decimos que se pasaba de padre a hijo, Adán se lo pasó a Set, ¿no? Set se lo pasó a Enos, Enos se lo pasó a Cainán, Cainán se lo pasó a Matusalén, pero Jared no pudo pasárselo a Enoc, porque Enoc desapareció antes que el padre muriera. Entonces Jared se lo pasó a Matusalén. Y recuerden que Matusalén fue uno de los hombres que vivió más en la tierra, 969 años o por ahí, no recuerdo bien. Y su hijo Lamec murió antes que el padre, porque no vivió tantos años. Entonces, ¿qué pasó? Que Matusalén se lo pasó a Noé. Y este es el octavo, porque si contamos ahora, hay ahora si contamos, el sexto pregonero de justicia fue Jared, el séptimo fue Matusalén, Enoc no lo recibió, Lamec no lo recibió, y Noé fue el octavo. Bueno, me quedó muy feo el 8. Y Noé fue el octavo, ese octavo pregonero de justicia. Pero ¿qué es este pregonero de justicia? ¿Qué quiere decir esto? Este predicador de justicia. Esto lo podemos ver para entender un poquito más que quién era. Génesis capítulo 14, versículo 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó vino y pan. Y bueno, no importa lo que sigue diciendo, ¿no? Pero es cuando Melquisedec bendice a Abraham y después Abraham le da los diezmos, ¿no? Y acá esto que quiere decir Melquisedec en el capítulo 14, versículo 18, Melquisedec quiere decir Melech Tzaddik, que quiere decir rey de justicia, que si pensamos es muy parecido a pregonero de justicia, a predicador de justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que todas estas personas, lo que se fueron pasando de padre a hijo fue el sacerdocio de Melquisedec, que no sé si eso le recuerda algo, le hace pensar algo, pero dice que Yeshua es ahora nuestro sacerdote por el orden de Melquisedec. Así que de aquí podemos ver y aprender que, porque muchos dicen que este Melquisedec que está aquí en Génesis 14, 18 era Yeshua, era Jesús. Yo les voy a preguntar, entonces, ¿y para qué quiso el diezmo? ¿Qué hizo con las cosas Jesús? ¿No? ¿Para qué quería un montón de plata y oro de cosas? ¿No? Sino que era alguien, una persona que fue pasándose de padre a hijo este sacerdocio, como vimos aquí, que eran pregoneros de justicia, eran predicadores de parte de Dios, que ya desde el principio de la creación, imagínense, Adán fue el primer sacerdote de Melquisedec, Set fue el segundo sacerdote de Melquisedec. Por eso lo que vimos en la porción anterior, ¿no? Que cuando Caín y Abel hicieron un sacrificio, muchas personas piensan que, bueno, uno agarró una ovejita y el otro tenía, yo qué sé, una lechuga, una papa, y lo llevaron y estaban improvisando ahí. Pero no fue así. Porque como sacerdote, Adán ya sabía todas las cosas. Ya conocía todo lo que había que hacer de los sacrificios. Amén. Entonces vemos que desde aquí arrancó el sacerdocio del orden de Melquisedec. Y vamos a seguir ahora con la porción. Dice el versículo 14, y ahora viene la parte importante, ¿no? Dice: hazte un arca de madera de Ofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Dice, bueno, después dice las medidas, y en el versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, y todo lo que vive de toda carne, de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ahí vemos que
el arca donde fueron salvadas, donde fue salvado este pregonero de justicia, Noé, y su familia, es una representación de Yeshua. Una representación de donde la injusticia no puede entrar. Porque dice que, imagínense que muchas personas, otra cosa que no les dije, pero tal vez no la saben o sí, es que nunca había llovido hasta ese día. Imagínense que Noé empezó a decir, mire que va a venir un diluvio, mire que va a caer agua del cielo. Y las personas se reían. ¿Cómo que va a caer agua del cielo? Si nunca cayó agua del cielo. Se reían, se burlaban de Noé. Pero imagínense cuando empezó a llover por primera vez. Cuando cayeron las primeras gotas. ¿Cómo las personas habrán ido corriendo? Aquel loco que estaba haciendo un barco porque decía que iba a caer agua del cielo. Y desesperados habrán querido entrar a esa arca. ¿Y qué pasó? No pudieron entrar. No pudieron porque no le creyeron a Yahweh. Y no pudieron entrar en esa salvación que representa la vida que tuvo Yeshua, la muerte y la resurrección. Amén. Vamos a buscar en Hechos, que nos habla sobre esto. En Hechos 16:30, perdón por el error, pero en Hechos 16:30 y 1 dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ahí vemos que le fue simplemente, nos es simplemente necesario creer. Y vamos a ser salvos nosotros y nuestra casa, como fue Noé. Porque en las Escrituras no dice que los hijos de Noé fueron perfectos. No dice que los hijos de Noé fueron justos. Pero gracias a su padre, a la justicia de su padre, fueron salvos también de ese diluvio, de la muerte. Igual que nosotros vamos a ser salvos, y nuestra casa también. Hay una promesa para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para nuestra casa. Y si el que creó todas las cosas, el que creó cielo y tierra lo prometió, si Yeshua, si Dios mismo tuvo que morir por nosotros, por la humanidad, Él va a cumplir con todo lo que prometió. También en Juan, vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 38, dice, ¿por qué he descendido del cielo para hacer no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Yeshua es nuestra arca. Perdón. Yeshua es nuestro refugio. Dice que a Él correrá el justo y no será desamparado. Cuando estén pasando por dificultades, cuando estén pasando por problemas, recuerden que Él es nuestro refugio. Él es la roca de nuestra salvación. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Dice que no hay arma forjada que prevalezca sobre los que están bajo sus cuidados. Y si estamos pasando por dificultades, y si estamos pasando por problemas, estamos en Él, vamos a tener victoria, como vimos en los testimonios hace un rato. Vamos a tener victoria y vamos a salir adelante. ¿Y saben qué? Después de esa lucha también va a venir una bendición de parte del Padre, si es que nos mantuvimos fiel en esa lucha. Porque muchas veces cuesta, muchas veces duele, muchas veces lloramos, muchas veces sufrimos. Pero si somos fieles a Dios, si nos mantenemos firmes en la fe, vamos a obtener una recompensa. Amén. Vamos a subir en esa escalera hacia la salvación. Así que siempre, hermanos que estén pasando por esas dificultades, recuerden que Yeshua es nuestra arca, que Yeshua es nuestro refugio. Y por más difícil que sea la tormenta, por más difícil que sea la lluvia, que hemos anegado, parece, por el agua, como pasó con esa arca, y muchas veces, como no lo vamos a ver, pero dice que el agua prevaleció sobre la tierra 150 días.
No fue que pasó un día o dos y bueno, ya estaba todo bien. 150 días el agua estuvo sobre la tierra. Y muchas veces nosotros estamos pasando por una prueba y pasa una semana o dos y parece que ya no podemos más, ¿no? Y es así porque somos débiles. Esta carne es débil. Pero en Él tenemos la fortaleza. Tenemos la fortaleza para seguir adelante y para derribar a toda cosa que se ponga en contra de nosotros. Amén. Era eso lo que quería compartir con ustedes. Que Yahweh los bendiga y los guarde.